Bendiciones, somos Ejército de Dios. Quédate ahí que ya comienza la palabra que cambiará tu vida. Hoy quiero hablarte de la bondad de Dios, pero de esa bondad que no nos percatamos, que no le agradecemos. Abraham ya era un hombre mayor y Sara, su esposa, también lo era. Y Dios un día le dice: sal de tu tienda y cuenta las estrellas, porque así serán tus hijos, tantos como las estrellas. Ve y cuenta las arenas del mar, porque así de grande será tu descendencia. Me imagino a Moisés, ¿no?, tratando de contar las estrellas. 1, 2, 10, 100. ¡Wow! ¿Quién puede contar las estrellas o las arenas del mar? Y él ya era un anciano y su esposa también. Y pasaron los años y más de 2 décadas. Y el Señor cumplió con su promesa. Aún con la edad que tenían, con lo viejitos que eran, tuvieron un hijo, Isaac, que significa: el Señor me hizo reír. Hoy quiero decirte que cuando Dios te da una promesa, Dios la cumple. Y muchos se bajan de la fe porque no saben esperar como esperó Abraham por su promesa, por la promesa que Dios le había dado. Esperanza tras esperanza. Hay tanto cristiano ridículamente cobarde que se enoja con Dios porque no sabe esperar el tiempo de Dios, que es perfecto. Se trata del tiempo Kairos, el tiempo en el que Dios va a entregarte su promesa. Entonces se bajan del camino, se enojan con Dios. Podemos también vislumbrar la bondad de Dios cuando, estando Abraham en tierra de Canaán, con Sara viene una hambruna. Entonces Abraham toma la decisión de ir hacia Egipto a buscar alimentos. Mirando a su esposa, que era muy bella, Abraham dice: los egipcios te van a mirar con deseo y hará esto que corra peligro en mi vida. Vamos a decir que somos hermanos. No vamos a declarar que somos esposos. Y cuando entran a Egipto, los príncipes ven la belleza, la hermosura de Sara, y esto llega a Faraón, quien la manda a traer. Mientras Abraham estaba ahí muy cómodo, a Sara quizá la estaban preparando para que Faraón la tome por mujer, y Jehová interviene sobrenaturalmente, mandando plagas a Faraón para que no tocara a la mujer de Abraham. ¿Cuántas veces has estado en peligros o cometiendo errores como el que había cometido Abraham, de mentir, de decir que no era su esposa, sino su hermana? Y el Señor intervino y vos no te diste cuenta. Pero fíjate vos como el enemigo lo sabe, porque Faraón se dio cuenta y lo manda a llamar a Abraham diciéndole: ¿qué hiciste? Has puesto en peligro mi vida. Tu Dios ha mandado plagas, esto es enfermedades, adversidades, aflicciones. Ha mandado plagas y has puesto en peligro mi vida, dice Faraón, y la vida de mi nación. El enemigo sabe que Dios interviene por vos. El enemigo sabe el poder que tiene tu Dios. El problema es que nosotros, los cristianos, muchas veces vamos ciegos, no viendo cuánta intervención Dios tiene en nuestras vidas, merced a la bondad que Él tiene para con nosotros. Bondad que no le agradecemos. ¿Y cómo termina esto? El faraón no lo mata, podría haberlo matado, podría haberse enfurecido, sino que por temor a ese Dios poderoso que estaba sobre Abraham y sobre Sara, les da vacas, les da ovejas y les da bienes y les dice: váyanse. Qué bueno sería, ¿no?, que
hoy te plantees, Señor, qué ciego estuve tantas veces, has intervenido cuando yo he estado en peligro, cuando yo me mandé macanas, cuando hice las cosas mal y tú me zafaste, Señor, tú me salvaste, interviniste. El enemigo supo verte, yo no te vi, pero el enemigo supo verte y se detuvo de hacerme mal porque tú, Señor, pusiste tu mano en mi vida. ¿Cuántas veces no le agradecemos a Dios tantas cosas, su intervención en nuestras vidas, simplemente porque no la vemos? Somos necios, no la reconocemos. Debemos reconocer la bondad de Dios en nuestras vidas. Hablemos de la frutillita del postre que era Jacob, tremendo, ya desde el vientre de su madre, eran mellizos en el vientre de Esaú y Jacob. Jacob quería la primogenitura, quería nacer primero, pero esta batalla la perdió porque nace Esaú como primogénito, pero dice que Jacob le tomaba la pierna a su hermano cuando salió. Jacob no perdió la ocasión de tener eso que deseaba, que era la primogenitura. Entonces, este Jacob, que era un tramposo, un mentiroso, un engañador, preparó un guiso de esos super guisos riquísimos. Me imagino que saldría un aroma que abría el apetito, y Esaú cuando siente ese rico olorcito del guiso, le pide de ese guiso a Jacob, y Jacob le dice, bueno, pero te lo doy a cambio de la primogenitura. Y el grave error de Esaú fue despreciar la primogenitura y le dijo, ¿para qué me sirve? Dame ese guiso, venga el guiso. Jacob no perdió tiempo. Isaac ya estaba muy ancianito, a poco de partir de este mundo y ciego. Jacob se vistió con ayuda de su madre, de Esaú, porque Jacob era lampiño y Esaú era un hombre muy velludo. Se puso piel de animales, se puso ropa de su hermano y fue en busca de la bendición de su padre. Su padre lo tocó y realmente creyó que era Esaú y lo bendijo como primogénito. Pero cuando Esaú se da cuenta del engaño, se enfurece y quiere matar a Jacob. Y Jacob, con lo opuesto, tiene que disparar. Su madre le dice, ve a la tierra de un familiar mío, de un pariente mío. Y Jacob huye. Es ahí que se encuentra en esa nueva tierra con una muchacha que pastoreaba unas ovejas. Jacob la ayuda a abrir el abrevadero de agua para los animales. Jacob se enamora y se presenta ante el padre de esta muchacha, de Raquel, para pedirle la mano. Labán le dice, 7 años vas a tener que trabajar para tener a Raquel. Y Jacob se había enamorado tanto que dijo, sí, claro que trabajaré 7 años. Y así fue, pero cumplidos los 7 años, cuando llegó el momento nupcial, al otro día, Jacob se da cuenta que la mujer que había tomado para sí no era Raquel, sino que era la hija mayor de Labán, Lea. Jacob se levantó a hacerle el reclamo a su suegro, pero su suegro le dijo, acá en mi tierra, primero te casas con la mayor, luego puedes tener a la menor. Si quieres a Raquel, debes trabajar 7 años más. Y así fue. Se darán cuenta que un tramposo se va a topar con otro tramposo. ¿Has caído en trampas? Pregúntate qué hiciste antes. ¿Has caído en mentiras? Pregúntate si antes no mentiste. Y luego vinieron otros enredos con los animales y muchos conflictos entre Jacob y Labán, un hombre muy codicioso, su suegro. Es así que Jacob decide irse. Toma a sus 2 esposas, a sus hijos y a sus bienes y se va. Se va sin que Labán lo supiera. Cuando Labán se entera, se enfurece
Pueden imaginarse, ¿no? La bronca con la que iba a buscar a Jacob, a sus hijas y a los que él consideraban que eran bienes de él. Se fue en busca de ellos. Pero ahora vamos a ver la intervención de Dios, porque a punto de llegar, ahí nomás, a un paso de encontrarse, de toparse con Jacob, con todo el odio y la bronca que Labán tenía contra Jacob, la Biblia nos habla de que Dios intervino en un sueño. Quiero leértelo. Génesis 31, versículo 24. Pero la noche anterior Dios se le había aparecido a Labán el arameo en un sueño y le había dicho: te advierto que dejes en paz a Jacob. El Señor le dijo: Labán, ni se te ocurra hacerte el malo con Jacob. ¿Te quedó claro? ¿Qué te quiero decir con esta historia? Que muchas veces el Señor dejó mansitos a tus enemigos y vos ni te enteraste. Quizás fuiste a un juicio, te presentaste a una mediación, quizás te sentiste triunfador y victorioso porque dejaste a tu enemigo así de chiquitito, y lo que no te enteraste y lo que no le agradeciste a Dios es que fue la intervención de Él, que deja mansitos a los enemigos de sus hijos. Es el Dios que envió ángeles a cerrar la boca de los leones en el foso donde fue metido Daniel. Si vos crees que alguna de tus victorias es por tu capacidad, por tu inteligencia, por quien sos, debo corregirte, hermano, debo corregirte, hermana, y exhortarte a que agradezcas a Dios su intervención. Él interviene cuando sus hijos están por recibir un ataque del enemigo. Satanás sabe esto. El problema es que nosotros, los hijos de Dios, parecemos empecinados en no darnos cuenta. Satanás en Job 1, versión TLA, versículo 10, dice: tú siempre lo proteges a él y a su familia. Cuidas todo lo que tiene y bendices lo que hace. Sus vacas y ovejas llenan la región. Satanás le está diciendo a Dios: vos siempre lo cuidás a Job. Vos hiciste un vallado alrededor de Job, y no solo alrededor de él, sino de su familia, de sus hijos, de su casa, incluso de sus bienes. Le protegés todo. Eso se llama intervención de Dios. ¿Te has postrado en el día de hoy a darle gracias a Dios por su bondad, por su intervención? ¿O has mirado al cielo quejándote y murmurándote y diciendo: ¿por qué me sacaste de Egipto? Intervención de Dios. Intervención que vemos cuando saca a su pueblo de Egipto y el Señor se hace una columna de nube para que sus hijos no mueran calcinados en el desierto. Un estadio internacional puede tener techo para 50.000, 60.000 personas, pero en este caso era para millones de personas en el desierto, que el Señor ponía un techo de nube para que sus hijos no murieran. Y no solo eso, su bondad, su intervención, poniendo columna de fuego para que a la noche fueran alumbrados y estuvieran abrigados. Pero incluso el Señor está con sus hijos en los mínimos detalles, porque también la Biblia nos declara que el Señor estaba incluso en los vestidos y el calzado que no envejecía. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te pusiste a pensar alguna vez en aquellos que salieron de Egipto siendo chiquitos y a medida que fueron creciendo en el desierto, el calzado crecía junto con sus pies? Calzado que no envejecía. ¿Qué Dios que tenemos? ¿Te has puesto a pensar en un Dios que no solo te abriga y te da maná, te da de comer, sino que además piensa en tu calzado? Un Dios que te da carne, aunque te estés quejando del maná que te hacía llover del cielo. Un Dios que a pesar de tu murmuración hacía brotar agua de la peña.
Te has planteado la bondad de nuestro Dios, te has planteado en agradecerle la intervención y su bondad. Debemos reconocer nuestra maldad y agradecer su bondad. Y una historia más, que la vemos en Números 22, cuando Balac, el rey de Moab, porque fíjate vos, ¿no? El pueblo de Israel vivía quejándose de su Dios. Sin embargo, los enemigos los veían poderosos por su Dios y temblaban ante ellos. Moab tenía miedo de Israel, por lo cual el rey Balac manda a contratar por paga a un hechicero, a un profeta llamado Balaam. Manda a sus mensajeros y Balaam viene hacia tierra de Moab para maldecir, para embrujar, para hechizar a pedido de los moabitas al pueblo de Israel. Y se sube a un asna y dice la escritura que el asna se frenaba y no quería caminar hasta tal punto que en un momento le aprieta y le prensa una pierna a Balaam contra una roca y Balaam se enfurece y el asna habla y le dice: tú no ves lo que yo veo, un ángel parado ahí con una espada, que si vas a hacer esto malo hacia Israel, vas a morir tú y por lo tanto moriré yo. Pero Balaam era muy codicioso, era mucha la plata que le ofrecían por maldecir a Israel, así que prosiguió su viaje, a pesar de las señales que Dios le daba en el camino de no hacerlo. Y cuando llega allí y se encuentra con Balac, el rey de Moab, se pone sobre un punto estratégico ahí para maldecir. Se veía todo el pueblo de Israel y cuando los va a maldecir suelta la bendición. Y Balac le dice: pero yo no te pagué para que los bendigas, yo te he pagado para que los maldigas. Y así fueron buscando distintos puntos desde donde se veía el pueblo de Israel, y cada vez que abría la boca solo podía bendecirlos, porque hoy vengo a decirte que hay una intervención divina que hace que todo lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir. Gloria a Dios por eso. Tenés que estar en conocimiento. Dejar de tener miedo a las maldiciones, porque tú eres bendecido por el Señor. Se lo has agradecido. Le has dicho: gracias, Señor, porque muchos son los que me maldicen. ¿Cuántos brujos, hechiceros, umbandistas, personas que hacen vudú, que el Señor las reprenda, idólatras, idolatrías a cultos asquerosos, inmundos y aborrecibles, que quieren destrozar tu vida? Y lo que vos no sabés, si no le estás agradeciendo a Dios, hijo de Dios, es que el Señor, cada vez que quieren hacerte daño, cada vez que quieren tirarte piedras, el Señor te bendice. Es por eso que David no detenía las piedras que le tiraba ese hombre mientras caminaba, porque él sabía que esas piedras el Señor las transformaría en bendición. Es hora de sacarnos esa inmadurez y esa dureza del corazón por la cual no le agradecemos a Dios. Es hora de sacarnos también esa dureza que estamos teniendo en el corazón, que pensamos que incluso que los gobernantes de nuestra nación son los que van a cambiar la suerte de nuestra nación. El destino de nuestra nación, hermanos, el destino de Argentina está en las manos de Dios. ¿O ustedes se creen que está en las manos de un hombre? Maldito el hombre que confía en otro hombre. El enemigo se está dedicando a dividir el pueblo de Argentina. Y nos llamamos hijos de Dios poniendo en las redes sociales barbaridades unos contra otros. Pongamos la vista en Dios y Él obrará sobre nuestra nación. Que el Señor te bendiga. Comunicate con Ejército de Dios Renovación del Alma al 011 54 57 98 81 o 011 34 81 23 24. Encuentros de sanidad y liberación. Todos los martes, 19:45 horas, en Bermúdez 2246, Cava, Argentina. Dios te bendiga.